Hola a todas y a todos. En el video de hoy lo que quisiera compartir con ustedes es algunas nociones sobre el contrato de obra, en particular los temas que tienen que ver con las vicisitudes de la obra, los vicios de la obra y la extinción del contrato de obra. Comenzamos con un breve repaso del concepto de contrato de obra y el contrato de servicio, que en el Código Civil y Comercial encuentran un tratamiento único o digamos, unificado, si bien el Código distingue estos dos contratos y trae algunas reglas especiales para las obras y otras reglas especiales para servicios, reconoce también ese rasgo común que los caracteriza al contrato de obra y servicio en una definición unificada. Y podemos decir que el contrato de obra es aquel en el cual una de las partes, que es el comitente, encarga la facción o la creación de una obra y su entrega a la otra parte, que es el constructor, a cambio de un precio en dinero. En cambio de servicios es cuando una persona, una de las partes llamada comitente, encarga la realización de un servicio, material o intelectual, profesional o no, a la otra parte, que es el prestador del servicio, a cambio de una remuneración en dinero. La diferencia entre el contrato de obra y el contrato de servicio parece estar dada por este rasgo en el que en el contrato de obra existe la creación de algo nuevo, la creación de esta obra que antes no existía, para luego ser dada, para luego ser entregada. En cambio, en el contrato de servicio, la obligación medular o la obligación principal es un hacer más allá de lo que deba ser dado, más allá de lo que es entregado o el continente de eso que es de ese servicio prestado, ¿no? A pesar de esto tienen grandes similitudes, ¿no? En el sentido de que en ambos se trata de que la obligación principal a cargo de una de las partes es una conducta humana, la conducta del constructor en la creación de la obra y su entrega, o la conducta del prestador de servicio en la realización del servicio encargado. Vamos ahora sí a entrar en el tema que quisiera compartir con ustedes, que es referido a las dificultades, vicisitudes, inconvenientes que puede plantear la obra o el contrato de obra, y esto tiene que ver con, digamos, la característica del contrato de obra, que es un contrato que está pensado para durar durante un tiempo, es decir, durante la construcción de la obra. Esto quiere decir que si la obra ya estuviera construida, el objeto estuviera construido, la cosa hubiera sido ya fabricada, y solamente el que la fabricó se la entrega en propiedad al que paga por ella, estaríamos en presencia de un contrato de compraventa. La característica de la obra es justamente que no existe aquello que va a ser entregado, sino que va a ser construido, va a ser creado, va a ser inventado, va a ser diseñado por el constructor y entregado al comitente. Con lo cual existe un lapso de tiempo entre la construcción de la obra y su entrega, y además existen características muy peculiares que tienen que ver que ordinariamente esa obra está creada y construida al diseño, de acuerdo al diseño ideado y pensado por el comitente, que es el que paga por la obra. Es como una obra ad hoc o una obra especialmente configurada, personalizada, customizada para el comitente. Con lo cual, digamos, no es algo que pueda ser incorporado al mercado para ofrecer a otro cliente. Y por otro lado también, si el comitente que encargó la obra se arrepiente de la obra y solamente tiene interés para él, pues tiene también algún derecho de poder extinguir el contrato, indemnizando o reparando o compensando al constructor por lo que se ha llevado a cabo hasta ese momento. Entonces, allí vemos una cantidad de vicisitudes o problemas que pueden afectarlas a la obra, fundamentalmente lo que tiene que ver con los riesgos y los vicios o defectos que pueda contener la obra, que el legislador y la doctrina, imitando o, digamos, siguiendo el modelo previsto ya en el Código de Vélez-Sarsfield para el contrato de obra y servicio, distingue la problemática que se pueda plantear respecto a los riesgos y los defectos de la obra en los momentos anteriores a la entrega del momento posterior a la entrega de la obra, ¿no? Ese punto es el punto bisagra para hacer un reparto o distribución de responsabilidades. Vamos primero entonces a analizar los supuestos de vicios o riesgos que recaen sobre la obra antes de la entrega de la obra
del constructor al comitente, ¿no? Antes de que el constructor entregue la obra concluida al que encargó la obra, que llamamos comitente. Uno de los riesgos que puede acontecer es que sea imposible concluir la obra. Si se trata de una imposibilidad derivada de culpa de alguna de las partes, por ejemplo, el comitente que no brinda las autorizaciones para ingresar al predio donde se va a hacer la obra o no entrega la documentación para el inicio de la obra, pues entonces por culpa de este se aplicarán las reglas generales de resolución por incumplimiento, por imposibilidad sobreviniente. Con lo cual, el contrato se resuelve con obligación de indemnizar daños de acuerdo a quien sea el culpable de esta imposibilidad. Distinto es el supuesto si la obra es imposible de ser realizada sin que exista culpa de las partes, ¿no? Supongamos por un hecho fortuito, un caso fortuito, supuesto de fuerza mayor, podríamos decir afectado por la pandemia, afectado por la guerra, el cambio de reglamentaciones estatales que impiden la realización de la obra. Prevé el artículo 1267 que en estos casos el contrato claramente se extingue sin que sea imputable a ninguna de las partes y existe a favor del constructor o contratista el derecho a exigir una compensación equitativa proporcional a los trabajos realizados. Es decir, no tiene derecho a cobrar todo el trabajo que hubiera esperado hacer porque no lo hizo, sino será de manera proporcional a lo que hubiera realizado. Dice el artículo 1267. Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa de las partes, ¿no? Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por una causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. Esto es una consecuencia ordinaria de la situación de imposibilidad. En cualquier supuesto de imposibilidad, el contrato se va a extinguir. Veremos con qué consecuencias. A continuación sigue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Esto es importante porque vamos a ver casos en donde el contratista va a tener derecho a cobrar la totalidad de la remuneración. En este caso no tiene derecho a cobrar la totalidad de la remuneración o de la prestación económica que tenía a su favor, sino solamente una compensación equitativa que estará fijada en la proporción de la obra ya realizada, ¿no? Lo que llegó a ser. Otro supuesto de riesgo anterior a la entrega es el de deterioro o pérdida de la obra, ¿no? Si la obra tuviera un vicio o un defecto o se extinguiera, se perdiera, se destruyera, todo esto antes de la entrega. Si el deterioro es sin culpa, antes de la entrega se extingue el contrato y también prevé una remuneración equitativa y proporcional de manera similar al supuesto de imposibilidad a favor del contratista o constructor. En cambio, si la obra se deteriora por mala calidad de los materiales, si la obra tuviera un defecto, un vicio, o se perdiera, se destruyera, ¿no? Se cae la obra antes de ser entregada, por la mala calidad de los materiales, independientemente de quién proveyó los materiales e independientemente si el contratista o constructor informó que la calidad de los materiales no era la adecuada, es responsabilidad del contratista la pérdida de la obra y se extingue el contrato de obra sin ningún tipo de posibilidad de tener derecho a pedir ni siquiera parte de la remuneración. Es decir, que el deterioro de la obra o la pérdida de la obra por mala calidad de los materiales es un supuesto imputable al contratista o constructor. Esto tiene que ver, o viene de la mano, de que se trata de un supuesto de responsabilidad profesional. El contratista o constructor debiera saber si los materiales son de mala calidad, que lo son, y no incorporarlos a la obra. No es una excusa que los materiales no hayan sido provistos por el contratista, ni siquiera que el contratista haya advertido al dueño o comitente que los materiales eran inadecuados o inapropiados, sino que la inclusión de los materiales dentro de la obra hace responsable al constructor o contratista de esa obra, ¿no? Es decir, traslada el riesgo de la pérdida o el deterioro de la obra por mala calidad de los materiales al constructor o contratista y no se puede liberar de esta carga. Por último, si la obra se deteriora o se pierde antes de la entrega,
pero luego de que el contratista haya constituido en mora al comitente o dueño de la obra, como la mora hace correr el riesgo de la cosa al obligado o al deudor que está en mora, si la obra se deteriora luego de la mora, el contratista o constructor tiene derecho a cobrar toda la prestación comprometida, aunque la obra se hubiera deteriorado o perdido, siempre y que sea sin culpa, porque a raíz de la mora el comitente asume los riesgos por esa demora. Estas reglas surgen del artículo 1268 que transcribo y que dice: destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato. Razonable. Con los siguientes efectos. Primero, si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor, al valor de los materiales, puede cobrar todos los materiales que puso y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Es decir, cobra la totalidad de los materiales y una proporción de los trabajos hechos. Si no hubiera provisto los materiales, solamente va a cobrar la proporción por los trabajos realizados. B. Si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se le debe la remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido oportunamente esta circunstancia al comitente. No se libera el contratista o constructor de la responsabilidad por el deterioro causado en la mala calidad de los materiales por haber advertido. Esto tiene que ver con que es el profesional del contrato. Si los materiales no son adecuados, no los puede incorporar directamente a la obra. No basta con decir que son insuficientes. No los puede incorporar. Tercero, si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. Esto, como lo decíamos, la mora traslada los riesgos al deudor moroso y el deudor moroso debe soportar los riesgos de la cosa a partir de la mora. Otro supuesto de vicisitudes son los casos ocurridos o acontecidos después de la entrega. Decíamos, la fecha de entrega de la obra es el aspecto bisagra o el que delimita el grado de responsabilidad, quién corre con los riesgos de la obra. Entonces, vamos a ver que después de la entrega, los efectos serán distintos. Pero siguen existiendo efectos o consecuencias que atañen o involucran al patrimonio del constructor. Esto tiene que ver con la ultraactividad de las obligaciones del constructor. Es decir, el constructor sigue siendo responsable en alguna medida por las consecuencias que pueda sufrir la obra. Es verdad que en una manera mucho más leve, mucho menos intensa que antes de la entrega. Pero, aún después de la entrega, que marca el cumplimiento de la obligación medular del constructor, que es hacer la obra y entregarla, aún después de la entrega, el constructor puede seguir siendo responsable por las vicisitudes o riesgo o pérdida de la obra. Veremos en qué consecuencia. Esto tiene algún parangón, alguna similitud con las consecuencias que tiene los efectos que recaen en cabeza del vendedor, que si bien luego de entregar la cosa queda liberado de la obligación principal de la compraventa, puede seguir siendo responsable por algunas consecuencias por esta garantía por vicios ocultos que todo vendedor debe asegurar al comprador. Bueno, de manera análoga también aparece una garantía de estabilidad de la obra que debe asegurar o brindar el constructor al comitente o dueño de la obra. Lo primero que podemos decir con respecto a las consecuencias o los efectos del riesgo de la obra después de entregada es que en obras de cierta envergadura, en obras más o menos importantes, en obras en edificios, en construcción de edificios, el tamaño de la obra impide que el acto de recepción de la obra pueda concretarse en un momento único. ¿Por qué? Porque hay que probar la obra, hay que ver si funciona la instalación eléctrica, si funciona la instalación sanitaria,
si son funcionales los espacios, la iluminación, las ventanas, si son estancos los espacios, no entra agua, no hay grietas. Y para ello se requiere algún periodo de tiempo entre que el constructor terminó la obra y la entrega y que el comitente o dueño la recibe de manera definitiva. Por ello, la doctrina reconoce en este tipo de obras, cuando son obras de determinada envergadura, un determinado periodo de recepción provisoria de la obra. Esto ni siquiera hace falta que esté escrito, puede surgir de la costumbre, que es habitual en la recepción de obras en inmuebles y en edificios o para la realización de edificios, y va a significar que durante el periodo de recepción de la obra, el constructor sigue siendo responsable por los defectos aún visibles que pueda tener la obra. Es decir, que durante el periodo de recepción provisoria de la obra, el comitente tiene la facultad o el derecho de probar la obra, ¿no? Testear que funcionen todos los sistemas que abastecen el edificio y luego hacer una recepción definitiva que es la que liberaría de manera definitiva al al constructor o contratista de los defectos visibles, ¿no? Es decir, la recepción provisoria significa que el dueño de la obra o comitente puede probar la obra y la recepción definitiva será sí el momento en el que el constructor o contratista se libera por los defectos visibles, es decir, por aquello que el comitente debió probar y si tenía un defecto avisar, ¿no? Esto es típico de las construcciones de mayor tamaño, ¿no? Luego de la recepción definitiva, el constructor se libera por los defectos aparentes, como vamos a ver, excepto en el caso de responsabilidad por ruina, que es un supuesto de responsabilidad muy especial que es irrenunciable, no se puede dispensar, pero aún después de la recepción definitiva de la obra, aún después de la recepción definitiva, el contratista sigue respondiendo por los vicios ocultos, ¿no? Aquellas garantías de saneamiento que vimos en la parte general de contratos. Esto se aplica en las reglas generales de las garantías de saneamiento, con lo cual en las obras sobre inmuebles el periodo de caducidad de esta garantía es de 3 años desde la fecha de la recepción definitiva. Es decir, la fecha de recepción definitiva de la obra libera al constructor de los vicios aparentes, excepto ruina, pero no lo libera de los vicios ocultos, puesto que claramente esos vicios ocultos no pudieron haber sido advertidos por el comitente. Se va a liberar de esos vicios ocultos en los términos del artículo 1054 y siguientes, es decir, en los términos de vicios ocultos o las garantías de saneamiento, que es el cumplimiento del plazo de 3 años, va a ser el plazo de caducidad de esta garantía. Dice el artículo 1272 respecto a la garantía de la obra después de la entrega. Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir aceptación. Es decir, la recepción provisional no significa liberar al constructor de los defectos ni aparentes ni ocultos. Si se trata de vicios que no afectan a la solidez ni hacen a la obra impropia para su destino, entre paréntesis, es decir, si se trata de vicios que no comprometen la ruina de la obra, no se pactó un plazo de garantía, ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista, primero, queda libre de la responsabilidad por vicios aparentes. Esta es la consecuencia más importante. Los defectos visibles con la recepción definitiva quedan saneados, ¿no? Ya no podrá reclamar el dueño de la obra o comitente por defectos visibles de la obra, luego de la recepción definitiva. Y segundo, el contratista responde por los vicios o de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, ¿no? Los vicios ocultos, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía de vicios ocultos, prevista en los artículos 1054 y siguientes, que son las reglas previstas para las garantías de saneamiento, ¿no? Artículo 1054, que establece que, detectado el vicio, el
el acreedor de esta garantía, que en este caso es el comitente, tiene que denunciar la existencia del vicio dentro de los 60 días y hay un plazo de caducidad por el reclamo de esta garantía que es de 3 años. Es decir, luego de los 3 años, por más que aparezca un vicio oculto, si aparece luego de los 3 años, no hay obligación del constructor de reparar o arreglar este defecto. El segundo supuesto de garantía o de ultraactividad que prevé la ley en cabeza del constructor o contratista es el caso de ruina, ¿no? Como habíamos dicho poco antes, en el artículo 1272, dice que si se trata de vicios que no afectan la solidez de la obra ni la hacen impropia para su destino, ¿sí?, el contratista queda libre de los vicios aparentes. Pero ¿qué ocurre si en cambio sí se tratara de defectos que afectan la solidez o no la hacen propia para su destino, la hacen impropia para su destino? Bueno, es lo que el Código Civil, ya desde la época de Vélez Sarsfield, regula con la denominación de responsabilidad por ruina, que es un supuesto de responsabilidad del contratista especial, singular, muy severo, muy grave, muy extenso, tiene el plazo más extenso de vigencia de un plazo de garantía del Código Civil, que es de 10 años, y que va a ser responsable al contratista o constructor, junto con otros sujetos obligados, como vamos a ver, por la ruina de la obra. Vemos ahora entonces cuáles son los requisitos para que pueda ser operativa esta responsabilidad por ruina. Primero, la responsabilidad por ruina solamente funciona, solamente opera en las obras construidas en inmuebles y obras destinadas a larga duración. Esto quiere decir la construcción de un edificio, de una casa, la construcción de un edificio de departamentos, una construcción estable, una construcción con carácter estable o de larga duración. No va a incluir entonces otro tipo de obras materiales, como podría ser la confección de una joya, de una obra de arte, la confección de un traje, la confección de un vestido, ¿no?, que siguen siendo contratos de obra, quizás muy valiosos, pero que claramente no están contenidos de esta obligación de responsabilidad por ruina, ¿no? Tiene que ser obra en inmueble y destinada a larga duración. Tampoco será una obra en inmueble cuando tenga un destino muy precario. Por ejemplo, la construcción de una construcción temporaria, por ejemplo, para un stand de una feria, aún siendo en un inmueble, no tiene la garantía de responsabilidad por ruina. El segundo requisito es que esa obra debe haber tenido un defecto o un vicio que lo afecte de manera tal que provoque la ruina total o parcial. Debe ser un defecto grave que involucre digamos, la sustentabilidad de la obra, no necesariamente que se caiga, pero sí que la haga no funcional, es decir, que la obra no pueda ser ocupada, por ejemplo, no puede ser habitada por miedo a su caída o ruina, que puede ser total o parcial. Con esto estamos queriendo advertir que no se refiere a defectos menores de la obra, ¿no? Es decir, si la obra tuviera pequeños defectos o defectos menores, filtraciones, errores en el funcionamiento de algún sistema de electricidad, no afecta a la estabilidad de la obra, no hay responsabilidad por ruina. La ruina funciona u opera cuando la obra ha caído o está en riesgo de caer si se la usara para lo que fue creada. Y el tercer requisito es que el origen de ese defecto o vicio debe estar en alguna de tres causas. Debe ser vicios de la construcción, defectos de la construcción, por ejemplo, un error de cálculo de los materiales, ¿no?, un error de las medidas de los hierros, la cantidad de hormigón, la solidez de un cimiento, es error o vicio en la construcción. Mala calidad de los materiales, ya lo dijimos, la mala calidad de los materiales lo hace responsable al constructor. Aquí si hay ruina, también se aplica lo mismo, por ejemplo, no haber puesto la calidad del cemento que correspondía o el tamaño de hierros que se corresponde con la obra o las bases o cimientos en las medidas que debían ser o con las calidades de los materiales que debían llevar por el hierro, por el hormigón o por, digamos,
los elementos portantes de la obra. Y la tercer causa fuente de la ruina de la obra puede ser defectos en el estudio de suelo, ¿no? Un error o falencias en el estudio de suelo, ¿no? Dice, hoy en día se ha construido, advertimos, ¿no? Vemos que se construyen hoteles en el medio del mar, sobre un desierto de arena se ha construido la torre más alta del mundo, de casi 1000 metros de altura, cercano a los 1000 metros de altura. Es decir, el problema del suelo ha dejado de ser un problema en sí mismo, lo que puede haber es un error en el estudio del suelo, puesto que no será lo mismo construir un edificio en un suelo de roca que en un suelo arcilloso o anegado o que tiene material de relleno, ¿sí? Entonces, si hay un defecto en el estudio de suelo, también será responsabilidad del constructor la ruina que ello pueda ocasionar. Esta garantía por ruina es una responsabilidad objetiva y solidaria del contratista o constructor juntamente con los profesionales involucrados. Es decir, aquí van a aparecer responsabilidades del que hizo el estudio de suelo, del director de la obra, del proyectista si es un defecto en el diseño, en el proyecto, del que hizo el cálculo de materiales si es un error en el cálculo. Es decir, juntamente con el contratista o constructor, van a aparecer solidariamente responsables los profesionales que pudieran haber estado involucrados. El plazo de vigencia y caducidad de la garantía es de 10 años, que es de los más largos del Código Civil y Comercial, desde contado de la fecha de la entrega. Es decir, si durante 10 años el constructor debe garantizar la solidez y estabilidad de esta obra, y es una obra en la cual está expresamente prohibido por el Código Civil pactar la renuncia o la dispensa de esta garantía. No se puede renunciar al reclamo de esta garantía, no se puede dispensar, no se puede perdonar o excluir de esta garantía. No existe pacto en contrario, son claramente normas imperativas del Código Civil y Comercial. Es verdad que en materia contractual la mayoría de las normas son de carácter supletorio. En este caso, para esta en concreto, nos encontramos con una excepción a esta regla que prevé que las normas sobre responsabilidad por ruina son de carácter imperativo. Vemos que dice el Código Civil respecto a la responsabilidad por ruina. A partir del artículo 1273 dice: obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en un inmueble, destinada por su naturaleza a tener larga duración, obra en inmueble y destinada a larga duración, responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometan su solidez y los que la hacen impropia para su destino. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de efectos graves, no de un pequeño defecto. Y un detalle que quizás sea interesante acotar: la garantía lo tiene como deudor al comitente, deudor al contratista, al constructor, junto con los demás profesionales, pero lo tiene como acreedor de esta garantía al comitente que pagó por la obra, pero también al que compró la obra. Supongamos que el comitente construyó un edificio de departamentos y después vendió alguno de ellos y el edificio está en ruina. Pueden reclamar la responsabilidad por ruina contra el contratista tanto el comitente que pagó por la obra como el comprador del departamento que le pagó al comitente. Todos son legitimados activos de esta responsabilidad. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. Y dice el Código Civil: no es causa ajena el vicio del suelo. Ya les dije que se puede construir en casi cualquier tipo de suelo, o sea que el problema será el estudio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero. El vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Artículo 1274. Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo anterior se extiende concurrentemente, es una obligación concurrente o tiene una regulación legal muy parecida a las obligaciones solidarias, pero se extiende a toda persona que vende la obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual, el vendedor, a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la del contratista, y según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por el contrato de obra
de construcción referido a la obra dañada o cualquiera de sus partes. Vemos ahí que los profesionales pueden ser responsables en la medida que estén involucrados con la causa del daño. Es decir, si hay un estudio defectuoso del suelo, será el que hizo el estudio del suelo, pero quizás no lo sea el que aportó el cálculo de estructura, ¿no? Plazo de caducidad, artículo 1275, para que sea aplicable la responsabilidad de los artículos anteriores. El daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra, ¿no? Este plazo tan extenso. Y por último, la nulidad de toda cláusula de exclusión. Dice, nulidad de cláusula de exclusión o limitación de responsabilidad. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra, realizada en inmueble, destinada a la recaudación o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no escrita, ¿no? Es una norma imperativa la que regula la responsabilidad por ruina. Por último, respecto al contrato de obra, vamos a ver algunos supuestos especiales de extinción del contrato de obra. El supuesto habitual de extinción del contrato es el cumplimiento del contrato, que va a concluir, va a terminar con la entrega de la obra por parte del constructor al comitente, a pesar de que pueden existir estas obligaciones de ultraactividad, ¿no? Que son obligaciones que va a mantener de garantía que tiene el contratista respecto del comitente, pero el cumplimiento se produce con la entrega de la obra. Por lo tanto, va a ser la forma de extinción por antonomasia, la más habitual, la más común. Otra forma de extinción del contrato de obra tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, de que la obra está realizada a pedido por el diseño y para cubrir un interés del propio comitente. Quiere decir que si el comitente pierde interés en la obra, tiene derecho a desistir de la obra, ¿no? Es el desistimiento unilateral por parte del comitente. No es un derecho que sea recíproco. No puede desistir el constructor o contratista. Solamente el comitente o dueño de la obra pueden desistir y no es un desistimiento unilateral e incausado. No hace falta que expresen causa, ¿no? Es un desistimiento unilateral habilitado por el Código Civil. Un supuesto de rescisión unilateral legal. Está previsto en el artículo 1261 y la única consecuencia que tiene es que el comitente que desiste tiene que pagarle al contratista la ganancia que hubiera obtenido de haber concluido toda la obra, salvo que judicialmente se pueda reducir esto por una cuestión de equidad. Es decir, que se autoriza el desistimiento de la obra por parte del comitente, pero, es decir, no va a tener que pagar todo el precio de la obra, ¿no? Pero sí va a tener que pagar la ganancia entera que hubiera obtenido el comitente, ¿no? Supongamos si la obra tenía un precio de 1.000.000 de pesos, la ganancia del comitente era de 200.000 pesos, no tendrá que pagar el 1.000.000 de pesos que incluye mano de obra, impuestos, quizás los materiales y la ganancia. Pero sí va a tener que pagar los 200.000 pesos de la ganancia. Si parte de la obra se realizó, va a tener el comitente que desiste tiene que pagar todos los materiales puestos en la obra, porque esos ya están gastados, o sea, el 100% de los materiales, y además el 100% de la ganancia. Es decir, volviendo al mismo ejemplo, si la obra valía 1.000.000 de pesos y se compraron materiales y se introdujeron a la obra materiales por 100.000 pesos, el comitente que desiste tendrá que pagar el 100.000 pesos de los materiales y los 200.000 pesos de la ganancia del contratista. En lugar de pagar 1.000.000 de pesos, va a pagar 300.000. Pero tiene que pagar todos los materiales que se introdujeron y toda la ganancia que se esperaba ganar el contratista, salvo que el juez lo pueda reducir por una cuestión de equidad. Así lo prevé el artículo 1261. Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución ya haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador de todos los gastos y trabajos realizados. Es decir, todos los materiales que ya puso, se los tiene que pagar todos. Y la utilidad que hubiera podido tener, o sea, la ganancia que esperaba tener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma puede conducir a una notoria injusticia. Tercer supuesto es el caso de muerte del constructor. Bueno, el constructor o contratista suele ser muchas veces una persona jurídica, con lo cual este supuesto no se va a dar. Entonces, este supuesto va a ser exclusivamente en aquellos casos en que se trate de un constructor o contratista
que sea una persona humana, y la muerte solo ocasiona la extinción del contrato si el constructor o contratista ha sido elegido teniendo en vista las calidades personales de este, ¿no? Que no va a ser lo ordinario. Ordinariamente, el constructor o contratista es un empresario de la construcción que contrata su personal, que subcontrata algunos servicios, pero que no ha sido tenido en vista sus calidades personales. Con lo cual, la regla es que la muerte no provoca como principio la extinción del contrato. Una regla análoga a la prevista en la parte general de los contratos para el caso de la muerte de cualquiera de las partes en cualquier contrato. Dice el artículo 1260, muerte del contratista o prestador. La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo y los materiales aprovechables de la obra, y el valor de la parte realizada en proporción del valor total convenido, ¿sí? Si se extingue, debe pagar lo que se incorporó, o sea, los materiales, al igual que el desistimiento, y la parte proporcional de la ganancia que hubiera obtenido. Ya no le paga la totalidad, sino paga solamente por lo que llegó a hacer, ¿no? Es decir, algo análogo al previsto en el caso de desistimiento. Por último, en otro supuesto, es la muerte del propio comitente. El dueño de la obra, si falleciere, digamos que la regla también vuelve a ser en este caso que no extingue el contrato, salvo que la obra se haga imposible. Supongamos que la obra para ser realizada requiriera o exigiera alguna conducta de parte del propio comitente, es decir, que el propio comitente tuviera que colaborar con una conducta, con lo cual para hacer la obra necesitamos al comitente que ha fallecido, o se tratara de algo inútil para sus herederos, con lo cual solo en estos casos, de manera excepcional, la muerte extingue el contrato de obra, la muerte del dueño de la obra o comitente. Por otra parte, el contrato de obra también se puede extinguir por imposibilidad sin culpa, ya lo vimos. Si se extingue por imposibilidad sin culpa, es un supuesto de extinción del contrato, de resolución del contrato habitual, que puede ocurrir cuando la obra se hace imposible sin culpa de ninguna de las partes, y también se puede extinguir por resolución por incumplimiento de algunas partes. Algunas de las partes que incumple una obligación medular del contrato, da lugar a que la otra resuelva el contrato por su incumplimiento. Por ejemplo, si el constructor no cobra o no le pagan, el comitente no paga al constructor los certificados de la obra que va realizando, puede el contratista o constructor resolver el contrato por falta de pago. O a la inversa, si el constructor o contratista no inicia la obra o no lleva los avances de obra de acuerdo al contrato pactado, también el dueño de la obra podrá pedir la resolución por incumplimiento de parte del contratista. Se aplican las reglas de la resolución por incumplimiento o pacto comisorio expreso si estuviera pactado, pacto comisorio tácito previsto en la parte general de contratos, aun cuando no exista un pacto expreso. Con esto concluimos los temas del contrato de obra y de servicio, que tiene un régimen análogo entre sí en el Código Civil y Comercial y que nos permite más o menos dimensionar este conjunto de estos dos contratos que tienen la característica de tener por objeto de la prestación principal a cargo de una de las partes la conducta, ¿no? La realización de conductas humanas, materiales o intelectuales por parte del prestador del servicio o del contratista. Que tengan buen día.